Abra su Biblia en el libro, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 8, y después vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer dos versículos o dos lecturas. El tema de hoy le puse, escuche, conflictos y solución de una alma dividida. Cuando estaba haciendo cuando estaba terminando de hacer este bosquejo, ¿cómo desearía? Hay un programa que se llama La Máscara, y ese programa oculta una identidad, la identidad de una persona. Y vi que en uno de los comerciales que pasan, un hombre con una botarga de 3 cabezas, algo así, creo que son 3 cabezas. ¿Cómo? Sí, ¿verdad, Kevin? Sí, entonces, ¿cómo describimos nosotros o qué adjetivo calificativo le damos a una persona que tuviera un cuerpo que tuviera 2 o más cabezas? ¿Cómo lo describimos nosotros? ¿Cómo qué? Como un fenómeno. ¿Y qué dijiste tú, Ana? Anormal. Un fenómeno, dice la hermana Chachi, sería un fenómeno. Y honestamente, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si vemos una persona que solamente tiene un cuerpo y tiene 2 cabezas, literalmente así? No hablando en sentido nada más como de imaginación, figurado, sino que si lo viéramos, imagínese que nosotros vamos en la calle y de repente ves a un hombre o a una mujer y con 2 cabezas, una con pelo negro y una con pelo rubio, y natural, o sea, no pintado. Honestamente, si vas muy tranquilo, yo creo que en lo muy particular, pero agacharía mi cabeza porque me conozco, por respeto a esa persona. Pero ya cuando ya no me ve, entonces yo creo que sí voltearía. Y si voy con mi esposa o con mi hijo, supongamos con mi esposa, ¿viste, mi amor? Se llama fenómeno. Un cuerpo normalmente lo conocemos con una sola cabeza en nuestro cuerpo. Es a lo que nosotros estamos acostumbrados y es lo que nosotros conocemos como normal. Y aquí vamos a hablar de conflictos y soluciones de una alma dividida. Capítulo 1, verso 8. ¿Estamos ahí? Santiago, capítulo 1, verso 8 estamos, y luego capítulo 4 pasamos después de esto, ¿sí? ¿Ya están ahí? Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ustedes, con voz fuerte y clara, como cuando le hablan al viejo o a la vieja, cuando están enojados, pues. El hombre de doble ánimo, su consecuencia es que es inconstante en todas las decisiones y en su forma de vivir. Es inconstante. Es como el fenómeno que tiene un cuerpo con 2 o más cabezas. Una cabeza ve hacia un lado, mientras que la otra cabeza, que está en el mismo cuerpo, ve hacia otra dirección. Ven en sentidos contrarios o sentidos opuestos. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Luego pides y no recibes,
Pides mal para gastar en tus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Juntos conmigo a voz fuerte: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay un significado del griego para la palabra doble ánimo, y este significado del griego dipsichos, D-I-P-S-Y, chos, significa dos mentes o dos almas. Eso es lo que significa. ¿Ustedes han escuchado esta frase, un ánima en pena? Nada más yo soy el loco que ha escuchado esas cosas. ¿Quién ha escuchado un ánima en pena? ¿Qué quiere decir un ánima en pena traducido al español? Si no es un sinónimo que usamos para ánima, ¿qué es? ¿Una qué? Un alma en pena o una ánima en pena es lo mismo, ¿verdad? Ánima. Entonces, cuando dice doble ánimo, dos almas, dos mentes y dos pensamientos en una sola cabeza, en un solo corazón. Y hay un conflicto porque la división crea conflictos. Entonces, el hombre de doble ánimo, hermanos, tiene conflictos internos muy fuertes. Porque una parte de él quiere estar en un determinado lugar y otra parte de nosotros quisiera estar en otro lugar. A veces nos pasa a nosotros como las personas que han partido con el Señor, y lo digo respetuosamente, las personas que nosotros, familiares, yo hablo de un familiar que ha muerto. Cuando yo voy al funeral de un familiar, pues lo que veo ahí fue lo que él fue, pero nada más está el puro cuerpo o cajón como conocemos, ¿verdad? El cuerpo o el templo nada más, pero lo que le daba vida a él ya no está ahí, está en otro lugar y está seguramente y sin duda alguna en la presencia del Señor, si es que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Así es, hermanos. Cuando habla de una persona de doble ánimos, tiene conflictos muy fuertes en su interior. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia, pero estamos como el difunto, de cuerpo presente pero espíritu ausente, y nuestro espíritu anda divagando por todas partes. Y muchas veces nos sucede que decimos, bueno, y acabándose la reunión, ¿a dónde iremos a comer? Porque tenemos una preocupación por alimentar y cuidar el templo del Espíritu Santo, este cuerpecito que Dios me dio. Tengo que cuidarlo para que esté rebosante, coloradito y bien presentado delante de Dios. Pero ¿cómo está nuestra alma y cómo está nuestro espíritu? Que es lo más importante, porque este cajón aquí se va a quedar. Polvo somos, y de ahí nos formó el Señor, y a la tierra vamos a regresar. Pero nuestra alma y nuestro espíritu van a regresar a la presencia de Dios, siempre y cuando hemos vivido para el Señor. Pero mientras transitamos hay conflictos muy internos, fuertes internos, muy fuertes. Y uno de los conflictos o problemas es la falta de firmeza. Nosotros podemos decir ahorita sí, y no me espero a decir mañana. En muchas ocasiones, hoy en la tarde te digo, sabes que siempre no. Y ahora sí te lo prometo, y ahora sí te lo voy a cumplir. Te doy mi palabra. Pero aún así no cumplimos. Un problema y un conflicto interno con la falta de firmeza en nuestro carácter.
es inconstante. El doble ánimo, la persona de doble ánimo está con el corazón dividido en sus pensamientos y en su voluntad. ¿Nunca les han hecho esta pregunta? Yo se los hice a los jóvenes la semana pasada. Le dije, agarré un chocolate en la mano derecha y un chocolate en la mano izquierda. ¿Sí o no, chavos de la alabanza que estuvieron en mi casa el domingo? Y les dije, ¿qué quieren, mano izquierda o mano derecha? Y algunos dijeron derecha y otros dijeron izquierda. Pero no pueden tomar las dos cosas. Solo tienen que ser firmes en su decisión de tomar o la derecha o de tomar la izquierda. ¿Sabes que el Padre, hablando de Dios, de Jehová Dios, el Padre cuando saca al pueblo de Israel de esclavitud, después de que pasan por el desierto y todo eso, les dice por qué los hizo pasar por el desierto, y entonces lo lleva a una Y, y en ese momento Dios les dice, escojan ustedes qué es lo que van a querer. ¿Quieren ir a la mano izquierda o quieren ir a la mano derecha? En la mano derecha hay bendición y hay vida, pero en la mano izquierda hay maldición y condenación y muerte eterna prácticamente. Pero tú tienes que decidir. Un corazón, un alma de doble ánimo es un corazón dividido en sus pensamientos, en su voluntad. Y les decía, hay algo que está dividido, no va a permanecer. Normalmente pasa esto, hermanos, cuando el alma está dividida y se caracteriza por lo siguiente. Escucha, una persona puede estar dispuesto para dar su vida por el Señor hoy. Y me acordé de Pedro, que le dice al Señor, Señor, si es posible, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y le dijo, yo me comprometo a servirte, y yo me voy a comprometer a servirte, pase lo que pase, y si muero, pues si tengo que morir, pues que muera. Pero ¿qué sucedió a las primeras de cambio? Había un problema, un conflicto interno en el alma de Pedro, el discípulo, uno de los discípulos del Señor. Uno de los hombres que vio el milagro, uno de los grandes milagros en su vida, que fue la pesca milagrosa. Y ahí el Señor le dio una palabra, pero el corazón de Pedro no estaba firme totalmente. Aunque él caminó con Jesús, aunque él vio las señales, los milagros y prodigios que Jesús hizo, dijo, sí es posible, pero ¿saben qué sucedió? Mañana puede ser que nosotros aún neguemos la fe, como el resbalón que tuvo Pedro. Porque cuando arrestan a Jesús, Pedro le seguía de lejos, y gente le decía, tú eres uno de ellos. Y él negó. Tú hablas como uno de ellos. Y él volvió a negar. Y otra vez le dicen, tú eres seguidor de él. Y lo niega. Y lloró amargamente, porque recordó las palabras que Jesús le dijo. Su corazón a este punto estaba con un alma o dos almas o dos pensamientos. Un hombre con un corazón de doble ánimo. Era inconstante en sus decisiones y de carácter muy débil, y no estaba firme en su fe. Y muchos decimos, Señor, te seguiré hasta la muerte, pero cuando vienen las primeras de cambio, hasta andamos negando la fe, andamos negando al Señor. Hoy creemos y mañana dudamos. Hoy decimos, qué chida estuvo la alabanza, qué chido estuvo esto, qué bonito estuvo aquello. Pero ¿con qué te vas? ¿Con qué te llevas? ¿Qué es con lo que te estás quedando? El hombre de doble ánimo, una parte quiere servir,
y vivir para Dios. Y otra parte del hombre quiere vivir para agradar a todos. Y esto sucede normalmente por miedo al rechazo. Porque si yo no voy con mis amigos que no son cristianos, después me van a dar la espalda, me van a rechazar, ya no me van a aceptar, me van a hacer el fuchi. Y la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Nos habla de un joven rico que tenía el anhelo, que tenía el deseo en su corazón de servir y de seguir y de vivir para Dios. Una parte de él quería hacerlo, pero otra parte de él amaba las cosas de este mundo. Y las cosas del mundo, lo que leímos dice, se convierten en enemistad con Dios. Dice en el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y sabes una cosa, él quería servir y vivir para Dios, y él conocía la palabra de Dios, porque Jesús le dice, y si usted sigue leyendo, dice: los mandamientos sabes. Pero te falta una cosa, porque tú estás dividido. Dentro de ti hay un problema de identidad y de carácter y de firmeza. Eres una persona de doble ánimo, y tú tienes, si tú quieres servir y tú quieres vivir para mí, te falta una cosa. Te falta una cosa. Y le dice el Señor en el verso 21: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y tomar la cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos, a nuestros proyectos, a nuestros planes de vida, soltándole todo a Dios, mi casa, mi familia, y todo tenemos que rendírselo al Señor. Y el que confía en Dios no será confundido y no será avergonzado. El que confía en Dios, y David da testimonio: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y hay un versículo en Marcos, creo capítulo 10, versículo 29, que dice, creo que es ahí donde dice que no hay quien haya dejado casa, padre, madre o ciudad por causa mía, que no haya de recibir más en este siglo 100 veces más, y en el venidero la vida eterna. Y si es ahí 10:29, que no reciba 100 veces más en este siglo, y en el venidero, el 30, que reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y mi familia ha crecido, y mi familia son ustedes. Somos hermanos en Cristo, somos redimidos con la misma sangre del Cordero, y pertenecemos a un mismo cuerpo. Y en el venidero, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero a este joven le pesó en su corazón, porque no estaba firme en realidad en de lo que él tenía conocimiento de la palabra. Verso 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue como, estamos en Marcos 10:22, se fue triste. Nosotros, hermanos, dice Mateo 6:24, que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas.
Porque con uno vas a quedar bien y con el otro vas a quedar mal. Yo no puedo aceptar una invitación hoy a las 6 de la tarde con alguien, partirme a la mitad para ir a cumplir con alguien más que también me citó a las 6 de la tarde. Es imposible. Yo tengo que tomar una decisión. O voy a estar en este lugar a las 6 o puedo estar en este lugar a las 6. Pero al mismo tiempo yo no puedo estar en el mismo lugar. Yo no puedo, yo tengo que tomar una decisión con melón o con sandía. Tú escoges vida o muerte, bendición o maldición. Pero no podemos servir a Dios y al mundo, porque con uno de los dos vas a quedar muy mal. Y ese es un conflicto, tenemos que decidir. Y estamos hablando de tiempos de decisiones. En Joel habla de esta palabra. En Joel capítulo 3 nos habla de que el Señor le dice a Joel: llévalos al valle de la decisión, tienen que ser confrontados. Y nosotros una de las cosas o efectos que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es que el Señor nos confronta a ti y a mí, porque Él quiere que nosotros nos decidamos: o soy papá de Él o soy papá de este. O vivo en esta casa o vivo en esta casa, pero no puedo estar dividido. O mi apellido como Ramírez o mi apellido como Pérez. Tenemos que decidir. Y una de las cosas que Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Gálatas: estad pues firmes, mantente como viendo al invisible. Donde dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre, pero no uses de la libertad como si fuera libertinaje, porque son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Todo me es lícito, dice Pablo a los Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Tú tomas la decisión. Dicen muchos dichos o cosas coloquiales aquí en México: nadie te obligó, nadie te puso una pistola, ¿verdad? No, tú solito fuiste. Tú solito fuiste. Nadie te obligó. Eso quiere decir, tú solito fuiste, usted solito va a pagar las consecuencias. Pero tenemos que tomar una decisión. Apocalipsis 3:16 nos dice que a Dios no le gustan las cosas a medias. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra. ¿Alguien la ha visto esta película? Está muy bonita, mírela. Si no la ha visto, búsquela allí en Netflix o en YouTube, búsquelo. Hay otra película, pero es como un documental, pero he tratado de buscarla completa en YouTube, pero no sale completa. El corazón del hombre está muy buena, búsquelo también, está buenísima. El corazón del hombre se llama. A Dios no le... Y en esta película hay una anciana que tiene su cuarto de guerra y va a enseñar. Ella le pide a Dios que quiere que le dé una discípula para poder enseñar a esta discípula a guerrear, a orar y todo eso. Y resulta que un agente de ventas llega a su casa, y esta agente de ventas es cristiana, pero con un corazón dividido. Una parte de ella en Dios y otra parte de ella en sus negocios. Y su matrimonio estaba fracasando, y a su esposo le empieza a ir mal, porque su esposo empieza a hacer cosas
incorrectas o indebidas, al grado de que pudieron haberlo renunciado, al grado que lo pudieron haber encarcelado, denunciado por abuso de confianza, por sinvergüenza, dijeran aquí. Así cuando dices así, por sinvergüenza, hombre, y uno le adorna de otra forma, ¿verdad? Bueno, así. Entonces le invita a un café y le da café tibio y le dice, y empieza la invitada, la gente de ventas, y le hace, el café no le gustó. Dijo, ¿no te gustó? Dijo, no, dijo, es que me gusta caliente. Dijo, a Dios también le gustan las cosas frías o las cosas calientes. A Dios no le gustan las cosas tibias. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuántas veces a la semana oras? Pues hay días que oro y hay días que no oro. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? Pues a veces tengo tiempo y la leo, a veces no tengo tiempo y en toda la semana no la leo. ¿Cuántas veces normalmente vas a las reuniones los domingos a la iglesia? Pues a veces voy a la iglesia y a veces no tengo tiempo y pues no voy a la iglesia. Dice, eso es lo que pasa. Así como a ti no te gustó la taza de café tibia, al Señor tampoco le gustan las cosas a medias. Un corazón dividido, dos pensamientos, dos almas, crea un conflicto interno de carácter. Y cualquier vientecito que venga contrario te va a tumbar y te va a hacer garras, porque el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, y no se anda por entre las ramas. Y tienes que entender, también la Biblia en Mateo nos menciona de dos personas, una edificó sobre la roca, pero fue firme en su decisión de edificar sobre la roca, mientras el otro también fue firme en su decisión y decidió edificar sobre la arena. Pero cuando vinieron los vientos fuertes, los fuertes vientos, dice que el viento azotó ambas casas, y una fue destruida y la otra permaneció después de la tormenta, porque decidió escoger construir sobre la roca. ¿Y sobre qué estás edificando? Tú decides. Tú decides. Un hombre de doble ánimo, una persona de doble ánimo, hermanos, en realidad no ha rendido del todo su corazón a Dios. ¿Sabes que en el libro de Hechos, cuando se para Pedro para predicar, les dice, conviértanse y arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de bendición, tiempos de bonanza, tiempos de refrigerio? Porque mientras no te decidas, no te va a ir bien. No te va a ir bien. El hombre de doble ánimo es aquella persona que en realidad no ha rendido en su totalidad o totalmente su corazón y su vida a Cristo. No ha dejado hábitos y no ha dejado costumbres de un viejo hombre. ¿Y cuáles son las costumbres y los hábitos que arrastra el viejo hombre consigo? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene un vicio. Hay un versículo que dice que poca levadura leuda toda la masa. No se necesita mucho. Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Estos son hábitos o costumbres del viejo hombre. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, relaciones íntimas, relaciones sexuales fuera del matrimonio.
fuera de la relación. Yo platicaba con alguien y le decía, ¿tú crees? Le hacía esta pregunta: ¿tú crees que las relaciones sexuales delante de Dios son agradables? Y me da una respuesta y le digo, las relaciones, el sexo es aprobado por Dios, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, fornicación, es ilícito delante de Dios, no es bien visto. Bueno, pues mira, hoy me voy a echar una canita al aire, mañana es domingo, voy a la iglesia, me postro en el altar, lloro con lamento, con lágrimas y ayuno y le pido perdón y ya Dios me va a perdonar. Y el próximo fin de semana pues otra vez hago lo mismo. Pero ¿quién te da la seguridad de que tú vas a despertar después de irte a dormir? Porque la hiciste una vez, tú piensas que va a ser otra vez. Mira, la Biblia habla de Sansón y Dalila. Y Dalila estuvo persuadiendo a Sansón, lo estuvo persuadiendo, y esta Dalila fue manipulada por los filisteos, presionada para que le sacara la verdad a Sansón, en qué consistía la fuerza de Sansón, por qué tenía tanta fuerza. Y una vez le dice Dalila, ándale. Y saben que hay un dicho mexicano también que dice que el hombre llega hasta donde la mujer se lo permita. Total, le dice Sansón a Dalila, si hacen esto, dice, entonces si hacen esto es que yo voy a perder la fuerza. Y lo duerme, porque el enemigo siempre quiere tener la iglesia dormida. Pero tú y yo más que nunca tenemos que estar alertas y despiertos. En estos tiempos no nos podemos dar el lujo de estar dormidos, iglesia. Entiéndelo, por favor. Pablo lo dice hablando de esto: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y en Joel me gusta que dice: despierta a los valientes, hombres y mujeres de guerra hay aquí. Pero muchos se habían quedado dormidos, y es tiempo de levantarte del sueño y de la pesadumbrez. Levántate y te alumbrará Cristo. Levántate, despierta. Y la segunda vez viene otra vez y le hace piojito. ¿A quién no le gusta que le hagan piojito para que se queden dormidos? Yo siempre le digo a mi esposa, y si es queja, hermanos, hablen con ella. Hermanas, aconsejen las chachis, ustedes que son más ancianas que mi esposa. Espérenme, ancianas en la Biblia no quiere decir que tengan más edad que la una que la otra, de experiencia pues. Por eso no dije hermana Lourdes, ¿verdad? Con todo respeto. Le digo, hazme piojito. No, nunca quiere. Ay, no, en vez de que tú me hagas a mí, bueno, le hago yo a ella, y si se queda dormida mi padre y yo chiflando en la loma. Y lo deja dormido y nada. Pero la tercera vez, 3 oportunidades de entender que estaba siendo presa del enemigo, y no entendió, porque había un conflicto interno, porque prefirió el amor y la pasión y la seducción momentánea y pasajera que vivir una vida para agradar a Dios. Y cuando tú vives para agradar a Dios, hermano, todo lo demás viene por añadidura. Y a los jóvenes hablo, les dará su esposa, y vendrán el tiempo en que ustedes podrán tener su esposa, y entonces tendrán relaciones íntimas. No se asuste, hermano, esto es real. Y usted podrá gozar con la esposa de su juventud. Así dice Proverbios. ¿Qué sucede cuando descubre en realidad su corazón? Para ese entonces Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y a veces no nos damos cuenta
que hemos contristado al Espíritu Santo y se ha apartado de nosotros, porque Él habita en un templo que está limpio. Por eso Jesús, cuando venimos a Jesús, nos lava con su preciosa sangre. El agua de vida viene y nos limpia y nos purifica nuestro interior y se refleja en lo exterior. Y entonces, una vez que este templo, este cuerpo llamado templo está limpio, entonces viene a morar en nuestras vidas el Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir para Dios. Pero si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, Él se va a ir y no nos vamos a dar cuenta. Para cuando menos acordemos, porque no hemos sido firmes en nuestras decisiones. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. El hombre de doble ánimo, hermanos, entiende que se vuelve como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Así lo dice Santiago 4:7. Conocen las marionetas en México, ¿verdad? Y hay una película ya muy viejita donde sale Marga López y hacen teatro con marionetas. Y para que esas marionetas cobren movimiento o vida, alguien las tiene que manipular. Y una persona de doble ánimo es manipulada, ¿saben por quién? Así por el diablo. Gracias, Lalito. Por el diablo. Siempre pone atención el niño, ¿verdad? Por el diablo, así con todas sus letras. No le vamos a adornar. Te manipulan. El hombre de doble ánimo nunca va a llegar a ningún lado. Así como la ola del mar que es arrastrada y llevada por el viento, nunca va a llegar a ningún lado. Siempre va a navegar a la deriva. Y le va a impedir ser feliz, porque se cansa con mucha facilidad, se frustra, se enoja, porque no logra sus metas, no ha logrado sus propósitos y no los logrará, porque su espíritu y su alma y sus pensamientos están divididos. Están divididos totalmente. Siempre un corazón de doble ánimo va a buscar un culpable, le va a querer echar la culpa a los demás de sus fracasos, le va a echar la culpa a todos porque le va mal, y te va mal porque tú no has hecho una decisión firme de servir al Señor o al mundo, las riquezas, o al Señor. Tú decides, porque el hombre cosecha, hermanos, lo que siembra. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu es para vida eterna en Cristo Jesús. Sí dice Romanos capítulo 8, léalo en su casa. Escudriñe, es tiempo de estar despiertos, de orar y de escudriñar las Escrituras. El hombre de doble ánimo es inconstante, una persona de carácter o personalidad inestable, voluble, incrédula, tanto en su carácter como en sus sentimientos, y así nunca podrá ver el mover de Dios a su favor. ¿Quieres ver obrar a Dios a tu favor? ¿Quieres que tu entorno cambie? ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Decídete. Decídete. O es Dios o es el diablo. Aquí no hay de otra. Así o más claro. O se los adorno. Decídete. Dice Dios esta mañana, decídete. Decídete, tú decides, tú tomas. Nadie tiene, no le eches la culpa a nadie. Me va así porque quién sabe qué. Me va así porque quién sabe qué. Una vez alguien dijo, es que el pastor quiere que me vaya muy mal. Espérame, no pongas palabras en tu boca o en mi boca que yo no dije.
Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Si tú decides caminar con Dios por el resto de tus vidas y que Él tome el control del timón del barco y te direccione, te va a ir bien. Va a haber subidas, va a haber bajadas. No quiere decir que no va a haber tormentas si tú vas en la barca con Cristo. Jesús iba en la barca con sus discípulos y se levantó una tormenta. Pero ¿qué fue esto? ¿Qué hizo la diferencia? Jesús mismo. Jesús. Porque Él torna los problemas en una bendición para los que le obedecen, para los que creen, para los que le sirven, para los que le siguen, para los que deciden renunciar a un yo por seguir a Cristo. Pero tenemos que decidirnos. ¿Cómo crees tú que un pastor va a querer que a una de sus ovejas le vaya mal? Yo les he dicho, tu éxito, tus triunfos son mis triunfos y yo me gozo por ello. Cuando a mí me llega una noticia, ya sea por llamada o ya sea por mensaje, y me dice: pastor, ¿sabes qué? Se desató esta bendición. Gloria a Dios. Y yo me gozo porque veo la mano de Dios, veo el mover de Dios ahí. ¿Qué hacer entonces para darle matarilerilero al doble ánimo? ¿Cómo le hago? ¿Qué les decía? Conflictos y soluciones para una alma. ¿Qué era el tema? Dividida. Santiago 4, capítulos 7 y 8. Vamos nuevamente. Santiago, ya estamos, 4, 7 y 8. Dice: someteos pues, sométase pues. ¿A quién? Resista y no le quedará más de otra que huir de vosotros. Sométase pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Otra cosa: acérquese a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sométase, acérquese, y Él se va a acercar a nosotros. Pecadores. Aquí no hay pecadores, ¿verdad? Todos redimidos. Todos de un ánimo, de una alma nada más. De un ánimo nada más sencillito. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. San Juan 17:17 dice: purifícalos en tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Purifica. Pero ¿cómo queremos ser purificados si no nos hemos determinado escudriñar a leer la Biblia? Tú empiezas a leer la Biblia y va a haber una purificación y una renovación, como dice Pablo en capítulo de Romanos 12, versículo 2, una renovación de tu mente, una renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente se va a renovar y vamos a empezar a almacenar la palabra viva y eficaz, que es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, en nuestros corazones quedará almacenada. Y si viene contra ti el enemigo, si viene contra ti el ladrón, si viene contra ti el diablo, la serpiente antigua, tú tienes una arma muy poderosa que se llama palabra de Dios. Purifica nuestros corazones. Purifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Sométase. Salmo 51:17, en la última parte, en la parte B, dice que al corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Y en Santiago leímos que Dios da gracia a los humildes, gracia para el oportuno socorro, gracia
que nos capacita para poder vencer contra todo ataque de Satanás y toda adversidad. Sabe que cuando se levantan los chismes en tu contra, son dardos de fuego del maligno que quieren venir a tumbarte. Pero si tú esperas en Dios, el Salmo 103 verso 6 dice que Dios es el que hace justicia y derecho a todo aquel que padece violencia. Dios es nuestro justo juez y Él se encargará, así como cuando Daniel fue echado en foso de leones, Dios se encargará de cerrar la boca de los leones, de confundir al enemigo y al vengativo. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán, porque dice el Señor: lo harán sin mí. Y ninguna arma forjada contra aquel que confía y espera y determina servir a Dios y seguirle con todo su corazón. Hermanos, ninguna arma forjada va a ser prosperada contra su iglesia. Nada. Hace unos meses yo no quería estar en este evento porque era propio de mujeres. Pero habla mi hermana Patti Cantú conmigo y me dice: Carlos, cuando estamos así, me dice Carlos, cuando estamos, me dice pastor. Y le digo: no tengo ningún empacho, ningún problema si me dicen Carlos o así, ¿verdad? Pero dice, lo hago como un respeto, aunque ella es un poquito más grande que yo, casi nada. ¿Cómo dije, hermana Chachis? Anciana, ¿verdad? Sí. Para que no se sienta la hermana, un año más anciana que yo. Me dice: van a venir 2 varones con sus esposas, uno de Monterrey y uno de Coahuila, del estado de Coahuila. Dijo: ¿puedes acompañarlos? Y estaba la hermana Iracema y me dice: no se vaya, pastor. Le digo: no, ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Y eran mentiras, no tenía muchas cosas que hacer. Sí tenía algo que hacer, pero no. Y ese día hay una hermana que se llama Fedra, la pastora Fedra, es colombiana, nunca la había visto yo. En mi vida no la conocía. Ella, no escuché bien el apellido, pero ella. Y viene y ministra mi vida. Y públicamente, hermanos, me dice una pastora que estaba por ahí al final: pastor, Dios lo ha honrado a usted públicamente. Chismes, dimes y diretes. Dolía mi corazón, me lastimaba. Pero saben una cosa, que cuando tú determinas que tu corazón servir a Dios, Dios se encarga del resto, hermanos. Dios se encarga de cerrar boca de leones. Que no te preocupe el que dirán, si tú has determinado servir a Dios. Ahí va el aleluya, ahí va el hermano, ahí va el aleluya y ahí va el hermano, porque así dice la Biblia: yo soy el hermano en Cristo de mi hermana Dina, de ellos, de ellas. Somos hermanos. ¿O en qué bautizo fuiste bautizada? ¿No fue en el nombre de Jesús? ¿Quién murió por ti? Cristo. ¿Quién derramó su sangre por ti? Cristo. Hoy, ¿qué fe profesas? Somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos que rendirnos y entregarnos a la voluntad de Dios y de su palabra. Tenemos que creer que lo que Dios dice y establece en su palabra, lo que Él ha decretado en su palabra, es verdad. Y como dice San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y esa verdad trae libertad. Trae libertad. Creer que la palabra de Dios nunca, como dice Isaías 55:11, nunca volverá vacía. No vuelve vacía. La palabra que Dios ha hablado es infalible, es inquebrantable, y la palabra de Dios es vida, y lo que Él ha hablado no vuelve vacía, sino que va a producir algo en nosotros, va a dar un fruto en nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean los frutos genuinos que hay en ti, y el nombre del Padre sea glorificado. La gente se da cuenta si tú vives en Dios o no vives en Dios. Si tú vas a la iglesia pero no vives en Dios. Pero tú vas a la iglesia
y Dios vive en ti y tú en Él. Sí hay diferencias. Si tú lees el Salmo 19, versículos 7 y 8, que a mí en lo particular me gusta mucho, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, purifica, cambia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 2, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por último, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de hacer una decisión. Yo no sé qué decisión has tomado tú. Y si tú has tomado una correcta decisión, gloria al nombre de Cristo. Pero tanto primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, como libro de Josué, capítulo 24, verso 15, son muy similares, en tiempos diferentes, pero con una misma flecha, en una misma dirección. Y el profeta Elías hace o lanza un reto al pueblo, porque el pueblo de Dios era un pueblo de doble ánimo. Era un pueblo de doble ánimo. En el tiempo de Josué eran duros de corazón. Era un pueblo difícil, de doble ánimo. Y ambos lanzan un mismo reto. Y en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, les dije, ¿verdad? Les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Doble ánimo, dos pensamientos. Doble ánimo, dos almas. Recuérdelo. Doble ánimo, dos pensamientos. Doble ánimo, dos almas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, si tú crees que Él es Dios, sírvele, síguele con todo tu corazón. Yo renuncio a mi vida. Yo renuncio a placeres. Yo renuncio a esto. Yo creo que si el rey David, le hubieran dado a escoger entre ser rey y ser sacerdote, ¿qué crees, Ana, que hubiera escogido más David? De acuerdo a lo que él escribe. A ver, quítate tantito. ¿Por qué? ¿Saben lo que dice el Salmo 84? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Lo que más yo creo que él anhelaba era vivir en la casa de Dios día y noche, estar en su presencia más de que ser rey, porque él tenía todo. Hablando de abundancias, hablando de cosas materiales, lo tenía todo. Pero ¿sabes qué también escribe David? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, todo esto de nada me sirve si tú no estás. Mi alma te anhela, decía David. Es un apasionado, un fanático por la presencia de Dios, un hombre apasionado por vivir para Dios, por vivir para Él. Y me gusta, y hablo y mi corazón se empieza a como que hervir, o a no sé cómo sentir esto aquí, cómo explicarles, pero digo, yo quiero ser así como David, con ese corazón de adorador. Era un adorador que adoraba en espíritu y en verdad. No estoy hablando de músico ni de cantor. Y lanza un reto a Elías: ¿a quién van a servir? Y Josué capítulo 24 versículo 15 dice: decídanse a quién van a servir. Tienes que tomar una decisión. Y
Y dice Josué, pero sabes una cosa, si mal les parece servir a Dios, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses D con minúscula, diositos así chiquitos, y Dios es un Dios grande. Dios no es un diosito, Dios es un Dios grande, a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Pero yo y mi casa, yo he tomado una decisión, dice Josué. Yo quiero ser de una alma y de un pensamiento. Serviremos a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Y hoy el reto es el mismo para nosotros, porque su palabra no ha pasado. Cielo y tierra pasarán, su palabra no. Generaciones van y generaciones vienen, y las costumbres se adoptan de generación en generación, y tenemos que romper con maldiciones generacionales. Ay, pues como yo veo que Isaac falta mucho a la iglesia y no le dice nada ni le pasa nada, pues yo también voy a adoptar esa costumbre. Pues déjame decirte que por eso te va como te va, porque tu corazón está dividido en dos pensamientos y en dos almas. Pero Dios sigue siendo Dios y Él no cambia. Y para recibir una corona de vida, tú tienes que ser fiel de ahora en adelante hasta la muerte, como en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Dónde dice? Apocalipsis 2:10. Tú decides. El valle de la decisión es hoy, y Dios nos ha traído al valle de la decisión. Y el Señor dice: háblales y diles. Las puertas de la congregación del templo van a estar abiertas para ti, no se van a cerrar. Pero aquí el problema es que no es que si las puertas están abiertas, sino eres tú en tu interior. Tienes que tomar una decisión. Cierra tus ojos. No puedes servir a dos señores. Si te está yendo mal, no le eches la culpa a nadie de tus fracasos. No le eches la culpa a nadie. Tú eres el culpable. Pero tú tienes que morir al yo. Tú tienes que morir para que Cristo viva en ti, para que Cristo viva en tu corazón. ¿Quieres ver el mover de Dios obrando a tu favor? ¿Quieres ver que la mano de Dios está sobre ti, bendiciéndote y prosperándote, y ver cumplidas las promesas de Dios? Decídete, pero hoy, no mañana. Hoy ríndelo todo a Él. ¿Y sabes qué? Confía en lo que Dios ha establecido y decretado en su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.